que tindrà sobre els contractes de treball. Intentaré ser una mica amena perquè sóc conscient de que aquest tema agrada ben poc i faré la conferència, la faré en castellà perquè m'explicaré millor i tots vostès m'entendran millor. Dit això, comencem y empezamos diciendo que el Real Decreto Ley 32/2021, lo primero que quiero que se fijen es en el título. ¿Qué nos dice? Pues es el Real Decreto de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Casi nada, fíjense ya todo lo que nos está diciendo. En primer lugar, la estabilidad en el empleo es uno de los temas que al gobierno, no a este, a todos los gobiernos les ha preocupado y somos uno de los países en Europa que hemos tenido mayor tasa de temporalidad. Esta reforma laboral yo creo que dio mucho bombo y platillo al principio y la verdad es que todos los operadores jurídicos y en general los que nos dedicamos al derecho del trabajo pues estábamos un poco asustados porque esperábamos una reforma muy profunda. Habiendo oído las manifestaciones que hacía nuestra ministra de Trabajo, pues pensábamos que realmente iba a dar al traste con todo lo que se había hecho en el año 2012 y con todo lo que se había desarrollado y evidentemente, como todos han oído ustedes en los diversos medios de comunicación, no ha sido así, por cuanto esta reforma podemos decir que es un tanto prudente. Tiene como finalidad efectivamente la estabilidad en el empleo, que va a ser la bandera básica de esta reforma laboral, pero sí que debo afirmar que tiene un poco o ha heredado un poco aquella flexibilidad que daba la reforma del año 2012. Y ya veremos por qué, porque se mantienen los ERTEs o se mantienen un determinado sistema de flexibilidad en el ámbito de la empresa. Vamos a empezar a analizar y en primer lugar quiero que tengan todos algo muy claro que yo creo que antes de esta reforma no lo teníamos y existía porque en España el contrato laboral es un contrato indefinido, pero no es de ahora, ha sido desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el problema? Pues que teníamos modalidades contractuales que eran temporales, que eran para supuestos muy específicos y nos hemos acostumbrado a utilizarlos para todo tipo de contratación. Hartos estábamos de ver contratos de trabajo donde ponía contrato eventual por circunstancias de la producción, acumulación de tareas. Ni se decían las tareas, ni se decían por qué se habían acumulado, ni durante cuánto tiempo más o menos entendíamos que se iban a realizar dichos trabajos. Por tanto, el legislador se ha dado cuenta que efectivamente estábamos utilizando todos los contratos en fraude de ley. Lo que pasa es que verdaderamente no nos salía caro, nos salía bastante barato, porque ¿qué es lo peor que nos podía pasar? Bueno, pues que finalizado un contrato, notificada la finalización de un contrato, nos pusieran una demanda y los tribunales nos declararan que era un contrato en fraude de ley. ¿Cuántos teníamos así? Pues a lo mejor de cada 100 nos reclamaban 2, con lo cual ya nos estaba bien. ¿Vale? Y por eso ha sido un contrato que se ha utilizado mucho. Pero ahora tenemos que tener muy claro, yo supongo que también han leído ustedes en los últimos 3 años cómo la Inspección de Trabajo, una de las principales metas que tenía era terminar con la temporalidad y efectivamente ha convertido muchísimos contratos de trabajo temporales, los ha convertido en indefinidos con la correspondiente sanción en materia de celebrar contratos o como consecuencia de celebrar contratos en fraude de ley. Por tanto, por favor, quedémonos con la idea de que el contrato de trabajo siempre se va a presumir celebrado por tiempo indefinido, salvo que se utilice alguna de las modalidades de contratación temporal, que dicho contrato sea correcto tanto en los aspectos formales como en cuanto a la causa legal utilizada. Me referiré muy poco, salvo de refilón, dado que tampoco tenemos mucho tiempo y no podemos profundizar demasiado, en que se crea una modalidad del contrato indefinido adscrito a obra, era el anterior contrato fijo de obra y que se aplica únicamente en el sector de la construcción y el objeto será la realización de tareas o servicios cuya finalidad estén vinculados al ámbito de la construcción. Lo que aquí sí que realmente se regula, cosa que no regulaba el legislador en el anterior contrato fijo de obra, es que una vez finalizada la obra, la empresa deberá ofrecer propuestas de recolocación previo desarrollo, si fuera necesario, de un proceso de formación que irá a cargo de la empresa. Y si la persona trabajadora rechaza la oferta
ya sea por motivos inherentes a la misma, pues porque haya encontrado otro trabajo, etcétera, o de realmente la empresa no pueda ofrecer esta posibilidad perdón, de recolocación, se producirá la extinción del contrato de trabajo con independencia del número de afectados que haya en este supuesto y se abonará al trabajador o trabajadores o personas trabajadoras la indemnización correspondiente al 7% sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo de aplicación y que se hayan devengado durante toda la vigencia del contrato. Por tanto, ven que aquí hay poco cambio, sí que se regula quizá con mayor rigor lo que es el supuesto de la extinción del contrato de trabajo. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la eliminación del contrato de trabajo por obra o servicio determinado y el contrato eventual por circunstancias de la producción. Perdón, yo creo que hay un sonido de fondo. No sé si lo oyen ustedes, yo sí que lo he oído. Por favor, apaguen los micros, más que nada porque estoy oyendo ruidos que me entretienen en mi formación. Decíamos que se había eliminado el contrato de obra o servicio determinado y el contrato eventual por circunstancias de la producción. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la mayor parte, bueno, todos los contratos temporales que tenemos son esta modalidad contractual. Entonces se eliminan. ¿Con qué fecha de efectos? A 31 de marzo de 2022. ¿Qué ocurre con los que hayamos celebrado antes de la reforma laboral? Es decir, los que estén antes del 28 de diciembre de 2021 se regirán por las normas que teníamos anteriormente. Los que hagamos entre los contratos de obra o servicio que se hayan hecho entre diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022 se regirán también por la normativa anterior, con la única excepción que su duración será de 6 meses. Es decir, aplicaremos toda la normativa que haya anteriormente, lo único que cambia es la duración de los mismos, que no podrán tener duración superior a 6 meses. Planteémonos bien qué contratos por obra o servicio tenemos o qué contratos temporales tenemos suscritos. ¿Por qué? Pues ya les digo, porque la mayor parte son en fraude de ley, con lo cual a veces es preferible estos contratos temporales convertirlos en contratos indefinidos. Ya tenemos a la persona en ese puesto de trabajo que ya lo conoce y no corremos el riesgo de que nos declaren el fraude de ley en la contratación, porque, insisto, la mayor parte de los contratos de trabajo que se hacen, la causa no es una causa cierta y no es una causa que acredite la temporalidad. Otra de las materias que se ha modificado con la reforma laboral es el tema de los contratos formativos, que ahora se distinguen dos subtipos: el contrato de formación en alternancia y el contrato para la obtención de la práctica profesional. Los contratos formativos han sido contratos que han sufrido pues quizá mayor transformación, en cuanto que se van a tutelar mucho más por la autoridad laboral y además se va a pedir más intervención en este caso de la empresa, porque podemos afirmar que son contratos o han sido contratos donde se ha detectado el mayor fraude. Eran contratos que tenían beneficios en materia de seguridad social, tenían beneficios en materia salarial y realmente no se estaba aplicando la norma en el sentido que la misma decía, por cuanto la empresa en la mayor parte de las ocasiones no tenía establecido un plan formativo y tampoco hacía un seguimiento de la formación que tenía el trabajador. Y esto es lo que el nuevo Real Decreto pretende cambiar. Entraremos en primer lugar a explicar los contratos de formación en alternancia. Eran los anteriores contratos de formación y aprendizaje. Estos contratos tienen por objeto compatibilizar la actividad laboral remunerada con los progresos formativos de formación profesional, estudios universitarios o el catálogo de especialidades formativas que establezca el Servicio Público de Empleo Estatal. Como vemos, lo que se pretende es que el trabajador, además de poder formarse, tenga una práctica de esa formación que está realizando. Los destinatarios serán aquellas personas trabajadoras que no tengan un título para poder suscribir un contrato para la obtención de la práctica profesional. En cuanto a la edad, con carácter general no va a existir un límite de edad, pero se limita hasta los 30 años cuando se suscriba el contrato en el marco de certificados profesionales de nivel 1 y 2 o de programas públicos o privados de formación en alternancia
que formen parte del catálogo de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal. Esto, que parece muy complicado, será el propio Servicio Público de Empleo Estatal el que nos dé las formaciones, nos determine los grados, y ahí podremos ver, analizándolo con la norma, podremos ver si realmente existe limitación a la edad o no. Por lo que se refiere a la duración de estos contratos, tendrán una duración mínima de 3 meses y máxima de 2 años, ya sean continuados o no. El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65% durante el primer año o al 85% durante el segundo año, tiempo de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, en la jornada máxima legal. Pensemos que los convenios colectivos, la mayor parte, van a hacer referencia, si no lo hacen, no lo tienen hecho hasta ahora, en los siguientes convenios que se firmen, van a tener en cuenta todo este tipo de contratación temporal y pueden establecer límites a este tipo de contratos y en general a todos los contratos de duración determinada. Por lo que se refiere a la retribución de estos contratos formativos, será la que se fije en convenio colectivo o, en su defecto, no podrá ser inferior al 60% el primer año y al 75% el segundo año de la fijada en el convenio colectivo para el grupo profesional y el nivel retributivo correspondiente a las funciones que efectivamente esté desarrollando la persona trabajadora, y siempre, lógicamente, en función del trabajo efectivo. En ningún caso podrá ser inferior la retribución al salario mínimo interprofesional. ¿Qué ocurrirá cuando apliquemos el 60 o el 75% sobre la retribución fijada en el convenio? Si nos sale inferior a la establecida en el salario mínimo interprofesional, deberemos aplicar esta última. La norma hace muchísimo hincapié en el plan formativo individual, porque recoge exactamente, o debe recoger exactamente, el contenido de la formación, el calendario de la formación y también el calendario de actividades y los requisitos de tutoría para su cumplimiento. Como he explicado anteriormente, ya no va a poder ser que la empresa mande a la persona trabajadora a un centro específico de formación y ella se desentienda, sino que va a tener que estar tutelando la formación de este trabajador, de tal suerte que va a tener una doble tutoría. Por un lado, por el centro de estudios donde esté cursando los estudios correspondientes, y por otro lado, por la empresa, que tendrá que estar perfectamente coordinada con el centro de estudios de que se trate. Por tanto, se va a exigir siempre la participación en la empresa. En el supuesto de que la autoridad laboral, en este caso la Inspección de Trabajo, vea que existen contratos formativos donde no tenemos este calendario, ni estas actividades programadas, ni esta participación de la empresa en las labores de tutorización, pues lógicamente nos dirá que es un contrato en fraude de ley, porque no está cumpliendo con los requisitos que establece la norma, y como contrato en fraude de ley nos dará la sanción, como hace siempre, que convertirá el contrato en indefinido y además impondrá la sanción correspondiente. Igual que en el supuesto anterior a la norma, estos contratos no se podrán celebrar cuando la persona trabajadora ya haya desempeñado este puesto en la empresa. Hombre, esto es del todo lógico. No vamos a utilizar un contrato para la formación en un puesto de trabajo donde la persona trabajadora ya con cualquier otra modalidad contractual ha prestado sus servicios. En este contrato de trabajo no se podrán realizar horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo aquellas que se deriven de causa de fuerza mayor. Estos contratos no tienen periodo de prueba y la cotización se regulará un nuevo sistema de cotización a partir del 31 de marzo de 2022, que es cuando entran plenamente en vigor, y que además este porcentaje también se va a aplicar a los contratos que tengamos suscritos conforme a la legislación anterior. Por tanto, este contrato en principio no plantea mayores problemas, salvo que tengan claro que si lo suscribimos tenemos que tutorizarlo. Vamos a tener ventajas sociales y fiscales, pero siempre vamos a tener que estar pendientes de esa formación que tiene que realizar el trabajador. La segunda modalidad contractual es el contrato para la obtención de práctica profesional, y este sí que ha sufrido cambios respecto a la normativa anterior. El objeto de este contrato de trabajo es el desempeñar una actividad laboral que esté destinada a adquirir la práctica profesional que sea adecuada a los correspondientes niveles de estudios realizados. ¿Quiénes pueden ser los destinatarios? Pues todas aquellas personas trabajadoras que estén en posesión de un título universitario, ya sea de grado medio, de grado superior, especialista, máster profesional
o certificado del sistema de formación profesional o título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo dentro de los 3 años o de los 5 años si se concierta con una persona con discapacidad siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. No podrá suscribirse, lógicamente, igual que el supuesto anterior, con aquellas personas trabajadoras que ya hayan obtenido experiencia profesional o hayan realizado actividad formativa en la misma empresa, en la misma actividad dentro de la empresa por un periodo superior a 3 meses, sin que se puedan computar a estos efectos los periodos de formación o en prácticas que sirvan o que formen parte del currículum exigido para la obtención del título. Se está refiriendo en este caso, si ustedes leen la norma, a aquellos supuestos en que la persona trabajadora ha acudido a la empresa en virtud de los acuerdos que se tengan con centros de estudiantes o con centros universitarios para realizar las prácticas correspondientes. La duración de este contrato será un mínimo de 6 meses y un máximo de 1 año. Recuerden, esta es la principal, para mí es la principal diferencia que hay con la legislación anterior. Recuerde que en la legislación anterior eran 2 años y el periodo de prueba no podrá exceder de 1 mes, salvo que el convenio colectivo establezca un plazo superior. Por lo que se refiere a la retribución, él también ha sufrido una importante modificación, porque la retribución será en función por el tiempo de trabajo efectivo y será la fijada en convenio o, en su defecto, la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas y, lógicamente, como no puede ser de otro modo, nunca será la retribución inferior al salario mínimo interprofesional. Esta es una de las principales diferencias que hay de este contrato respecto a la legislación anterior. Si lo recuerdan, o alguien ha tenido en su empresa contratos en prácticas, teníamos una retribución del 60% el primer año y el 75% el segundo año. Esto desaparece, con lo cual yo la verdad es que tengo la sensación de que esta modalidad contractual, desaparecida aquel incentivo que tenía la empresa de tener a una persona que no tiene práctica profesional, pero que sí tiene conocimientos, de pagarle un poquito menos el primer año y un poquito menos el segundo, yo creo que esto sí lo hacía atractivo, de tal modo que ahora realmente creo que el contrato para la obtención de práctica profesional, salvo en sectores muy, muy específicos, yo creo que va a tener poca relevancia, poca importancia, y yo creo que es poco atractivo. Como normas comunes a todos estos contratos formativos son, pues tal y como he dicho anteriormente, que los celebrados en fraude de ley, en cualquiera de las dos modalidades, nos harán o provocará que el contrato formativo que se celebre en fraude de ley o que incumpla todos los requisitos que establece la ley se considere lógicamente en fraude de ley y sea indefinido. Estos contratos formativos, esto es importante, se podrán realizar en empresas que hayan estado en ERTE, siempre que no estén sustituyendo funciones o tareas realizadas habitualmente por las personas afectadas por el ERTE. Esto es del todo lógico. Si tenemos a personas afectadas por el ERTE porque no tenemos actividad, y ese es el motivo por el que estén en esta situación, lógicamente esos puestos de trabajo no los vamos a poder cubrir con personas trabajadoras en virtud de este contrato formativo. La acción protectora de la seguridad social comprenderá todas las contingencias protegibles y todas las prestaciones, incluido desempleo y fogasa. Esto es algo importante porque, finalizados estos contratos, la persona trabajadora tendrá la misma protección en el ámbito de seguridad social que un contrato indefinido. Por lo que se refiere a la cotización, la norma establece una bonificación del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante toda la vigencia del contrato cuando se concierten con personas discapacitadas. Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje que estén vigentes antes de esta norma, así como los que se celebren antes del 30 de marzo de 2022, que es cuando entra plenamente en vigor la norma, la reforma laboral, se regirán por la normativa anterior, incluso en lo relativo a su duración máxima. Recordemos, los contratos en formación, si no me estoy equivocando, tenían un periodo de 2 años, los de formación un periodo de 3 años y los de prácticas un periodo de 2 años. Si los tenemos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral, es decir, se pueden celebrar hasta el 30 de marzo de 2022 y se regirán por la normativa anterior.
La norma establece una previsión respecto del estatuto del becario, que se dice que en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta norma se negociará con los agentes sociales el denominado estatuto del becario para regular la formación práctica tutorizada en empresa u organismos y la actividad formativa la formación, en el ámbito de las prácticas curriculares o extracurriculares previstas en los estudios oficiales. Por tanto, mientras no tengamos una regulación del estatuto del becario, entiendo que no podrá utilizarse esta figura, salvo que ya hayamos suscrito, nos hayamos acogida esta modalidad en función de los acuerdos que tengamos suscritos con universidades o centros formativos. Entramos ya de lleno en los contratos temporales y habrá que decir, como norma general, estos contratos son la excepción a la norma. Y son la excepción a la norma y van a ser contratos muy vigilados y van a ser contratos donde los requisitos tienen que estar perfectamente expresados en el contrato de trabajo, tanto en lo que se refiere a los requisitos formales como a los requisitos materiales. Los contratos de duración determinada, la norma los subdivide en 2 grupos. Uno de ellos es por circunstancias de la producción, que a su vez puede ser de 2 subtipos, por incremento ocasional e imprevisible o por oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, incluidas las vacaciones del personal, siempre que no responda a los contratos o a los supuestos del contrato fijo discontinuo. Pues miren, yo leyendo esta norma, este apartado, ya de momento veo que hay conceptos jurídicos indeterminados y sí creo que este contrato va a dar muchos problemas y vamos a tener que esperar a ver qué nos dicen los tribunales y el pronunciamiento que haga el Tribunal Supremo respecto de los mismos. ¿Por qué? Pues porque el término ocasional es un término jurídico indeterminado. ¿Qué es ocasional? Tendremos que estar a expensas de lo que nos diga la Inspección de Trabajo que es ocasional, que es imprevisible o cuáles son las oscilaciones dentro de la actividad normal de la empresa. Se nos dice que esta modalidad contractual, por incremento ocasional e imprevisible, servirá para las vacaciones del personal, pero debemos recordar lo que nos dijo el Tribunal Supremo respecto de esta modalidad contractual y las vacaciones del personal. Dijo que los contratos temporales no eran adecuados para sustituir las vacaciones del personal porque no se correspondía con un incremento ocasional imprevisible, sino que el empresario, cuando contrata, ya sabe que esa persona trabajadora va a tener un mes de vacaciones y, por tanto, desde el inicio de la relación laboral ya es una causa prevista. La norma nos dice que se podrán realizar contratos, esta modalidad contractual, para las vacaciones del personal y, por tanto, donde la norma no distingue, no distinguiremos nosotros y deberemos concluir en que se pueden efectuar este tipo de contrataciones. El contrato por circunstancias de la producción, en este supuesto de incremento ocasional e imprevisible, tendrá una duración máxima de 6 meses, ampliable a 1 año por convenio colectivo sectorial. Es decir, si el convenio colectivo nada dice, tendrá una duración máxima de 6 meses. Y la otra modalidad es para atender situaciones ocasionales y previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. La duración se da en 90 días dentro de 1 año natural. Estos 90 días no pueden ser de forma continuada y volvemos otra vez a los conceptos jurídicos indeterminados o volvemos otra vez a que el legislador, como ya nos tiene acostumbrados, no deje las cosas claras en la norma porque cuando me dice que esta modalidad contractual no la puedo realizar durante 90 años en el año natural, durante 90 días, en el año natural, ¿qué quiere decir? ¿Que la puedo utilizar 89 días consecutivos, la interrumpo y luego lo puedo utilizar un día? Hombre, pues esto ya la verdad es que raya el absurdo. Aquí lo que el legislador quiere, o yo creo que está pensando, es en aquellas situaciones que es verdad que son ocasionales y previsibles. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con el sector del retail, donde hay épocas de rebajas, es ocasional, sí, dura muy poquito.
Es previsible, sí, las empresas ya saben que tienen un periodo de rebajas y que tienen una duración reducida y delimitada. Pues, por ejemplo, en el ámbito del comercio, pues que se hagan determinadas campañas pues para poner a la venta un producto durante 20 días, por ejemplo. Pues yo creo que ahí, en ese caso, sí que está muy bien poder suscribir este tipo de contratos. ¿Qué nos dice la norma? Que las empresas en el último trimestre de cada año deberán trasladar a los representantes de los trabajadores la previsión anual de estos contratos. Uy, pues fíjense, que nos dice la norma que la empresa debe tener estas situaciones ocasionales y previsibles, las tiene que tener ya desde el año anterior, las tiene que tener o fijadas desde el año anterior y tiene que dar traslado a la responsabilidad, a la representación legal de los trabajadores. Y aquí yo me planteo la duda de si realmente aquí se está invadiendo lo que es la potestad organizativa de la empresa, lo que es la potestad, la facultad que tiene la empresa para establecer su estrategia empresarial, y parece un tanto absurdo que la empresa tenga que adelantar cuál va a ser su estrategia de ventas, de marketing, etcétera, que le va a dar lugar a que tenga que hacer nuevas contrataciones para atender estas situaciones ocasionales y previsibles. Ahí lo dejo, pero en cualquier caso la norma ya dice que debe ser una circunstancia prevista y de la que además se tiene que dar traslado a la representación de los trabajadores. Las empresas, se dice que las empresas contratistas, subcontratistas o concesionarias de la administración podrán concertar este trabajo cuando concurran las circunstancias de la producción citadas. Esto me recuerda al anterior contrato de obra o servicio, con lo cual podremos utilizar esta modalidad contractual cuando se concierten las circunstancias de la producción citadas. Bueno, pues cuando tengamos un incremento ocasional y previsible dentro del ámbito de nuestra empresa y de repente nos venga una contrata donde tengamos que contratar a personas eventuales, pero lógicamente habrá que ver o habrá que analizar el marco de la contrata, porque me da la sensación, o yo entiendo, y lo digo con humildad, pero entiendo que estos contratos nos van a dar muchísimos problemas en relación con el contrato fijo discontinuo, porque la línea divisoria es tan fina, es decir, es tan discutible cuándo podremos hacer un contrato temporal y cuándo deberemos hacer un contrato fijo discontinuo, que yo ya les adelanto, no hemos entrado a analizar el fijo discontinuo, pero ya adelanto que ante la duda, por favor, siempre contrato fijo discontinuo. ¿Por qué? Porque es un contrato indefinido. Y ante la duda de la causa de la temporalidad, vayámonos siempre por el fijo discontinuo. Esta modalidad contractual se dice que las ETTs también podrán celebrar un contrato de trabajo para la cobertura de varios contratos de puesta a disposición sucesivos con empresas usuarias diferentes. Cuidado, porque esto también me genera serias dudas en el sentido de, bueno, estos contratos de puesta a disposición deben tener una causa muy cierta, muy concreta y que además se especifique claramente en el contrato. Y decimos que se permitirá en estos supuestos siempre que estos contratos de puesta a disposición estén plenamente determinados en el momento de la firma del contrato de trabajo, claro, como no puede ser de otro modo, y respondan a un supuesto de contratación de los contemplados en los dos tipos de contrato por circunstancias de la producción, es decir, en aquellos supuestos tanto previsibles como los imprevisibles. Volvemos a lo mismo, el tema de la causa. Si la causa no la tenemos perfectamente delimitada, pues yo creo que el contrato que tengamos suscrito será un contrato en fraude de ley, por mucho que nos lo haya ofrecido o que lo tengamos suscrito a través de una empresa de trabajo temporal y en virtud de esos contratos de puesta a disposición. Vuelvo a repetir y lo diré hasta la saciedad, en caso de duda, contrato fijo discontinuo. La segunda modalidad de contrato temporal es el contrato por sustitución, que la verdad es que es prácticamente idéntico a el anterior contrato de interinidad, es decir, este contrato que tiene por objeto, pues realmente
sustituir a la persona trabajadora que tenga, que tenga reserva de puesto de trabajo. Y la única novedad que establece la norma, y que yo aquí realmente la aplaudo, es que la prestación de servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia de la persona sustituida por el tiempo imprescindible para esa transición del trabajo, de la prestación de servicios, y como máximo durante 15 días. Esto es importante porque recuerden que el anterior contrato de interinidad lo que exigía es que comenzara la persona sustituta el día que finalizaba el contrato o finalizaba la situación de la persona sustituida. Por tanto, es verdad que no había traspaso de funciones y en ocasiones estos contratos planteaban muchos problemas. Yo aquí creo que aquí la norma ha hecho bien en decir o en tener previsto este periodo transitorio donde, bueno, con un máximo de 15 días siempre se puede hacer el traspaso de funciones. También se podrá suscribir este contrato de sustitución para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora por causas legales o convencionales, y para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante un contrato fijo y con una duración máxima de 3 meses. Es decir, durante el proceso de selección, si tenemos la necesidad de cubrir ese puesto de trabajo, pero no hemos encontrado al candidato idóneo, podemos utilizar esta modalidad contractual del contrato de sustitución, pero por un periodo máximo, por una duración máxima de 3 meses. Y recordemos, siempre y cuando la oferta de trabajo en ese proceso de selección sea de un contrato indefinido, de un contrato fijo. ¿Qué normas tenemos comunes a todos estos contratos temporales? Como ya hemos dicho al inicio de esta exposición, que el legislador lo que quería, porque además nos lo dice el título del Real Decreto, lo que quería es la estabilidad en el empleo, pues lo que hace es que penaliza con una cotización adicional de 26 euros con cada baja en los contratos de menos de 30 días. Y se excepcionan determinados supuestos de empleados de hogar, contratos de sustitución, en el supuesto de contratos agrarios o de la minería del carbón. Por tanto, cuando vayamos a utilizar estos contratos temporales, con excepción del de sustitución, cuando vayamos a utilizar estos contratos temporales por un tiempo inferior a 30 días, vamos a tener esa cotización adicional de los 26 euros. Adquisición de la condición de fijos en todos estos contratos temporales, pues como venimos diciendo, si se incumplen las normas reguladoras de estos contratos o no son dados de alta en la Seguridad Social. Esto ya ocurre en todas las modalidades contractuales. Y si en un periodo de 24 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 18 meses. Antes eran 30 meses o 24 en un periodo de 30, con o sin solución de continuidad y para el mismo o diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o con el mismo grupo de empresas, ya sea por subrogación, mediante 2 o más contratos de circunstancias de la producción, o ya sea de forma directa a través de la ETT. Es decir, siempre la norma parece que nos da muchos supuestos como si hubiera alguno que excluye. No, no excluye ninguno. El único supuesto que va a excluir es el contrato de sustitución. Pero si tenemos suscrito un contrato temporal en un periodo de 24 meses, hemos tenido a una persona trabajando un plazo superior a 18, pues está clarísimo que va a ser indefinida, porque es un contrato celebrado en fraude de ley. Lo mismo si se ocupa un contrato de trabajo que haya estado ocupado por un contrato temporal en ese lapso de tiempo que hemos dicho de esos 24 meses, en ese periodo de 24 meses, que hayamos tenido ocupada una persona 18 meses. Es lógico. Como decimos que estos contratos tienen una tendencia a que si no tienen expresada perfectamente la causa y no queda delimitada perfectamente en el contrato de trabajo, van a ser en fraude de ley, es lo que llevamos diciendo toda la exposición, pues lógicamente lo que nos dice la norma es que realmente estos contratos deberán tener la causa perfectamente establecida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un contrato temporal para sustituir vacaciones. Si hiciéramos un contrato de esta modalidad, lo que tendríamos que poner es: sustituye las vacaciones de don fulanito de tal, que tienen una duración de tal fecha a tal fecha. Es decir, tenemos que identificar
¿A qué persona estamos sustituyendo en las vacaciones? ¿Y cuál es el lapso temporal de las vacaciones de esta persona? Y ese tiempo será el de la duración de este contrato. Que resulta que ese trabajador o ese contrato temporal lo vamos a utilizar para sustituir las vacaciones de 7 trabajadores o para cubrir las vacaciones de 7 trabajadores. Perfecto, lo ponemos en el contrato. ¿Cuáles son? El nombre y apellidos de los 7 trabajadores. Puesto desempeñado, porque lógicamente tienen que ser puestos adecuados a la formación y adecuados a la categoría profesional con que contrate a ese trabajador con ese contrato temporal. Por tanto, nombres y apellidos de las personas cuyo puesto de trabajo cubro en virtud de las vacaciones. Fecha de inicio y fin de las vacaciones para que concuerden efectivamente la terminación de uno con el comienzo de la otra y el puesto de trabajo que se va a tener que desempeñar. Si no lo hacemos así, lógicamente, ese contrato de trabajo va a ser celebrado en fraude de ley. Y por tanto, va a ser calificado como contrato indefinido y además va a ser sancionado por la autoridad laboral, que veremos al final de la exposición cómo la norma también regula y modifica la ley de infracciones y sanciones del orden social para elevar las sanciones que se pongan para los contratos que se celebren en fraude de ley. Especial mención nos merece el contrato fijo discontinuo, cuya regulación entrará en vigor el día 31 de marzo de 2022. Y va a poder ser o se podrá concertar para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculado a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, pero que siendo de una prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Yo comprendo que esto es farragoso de entender, pero si cuando finalice esta exposición alguien quiere o tiene el interés de leer en la norma cómo describe este artículo, pues veremos y llegaremos a la conclusión de lo que decía antes, de que realmente la línea divisoria es tan fina con el contrato temporal de circunstancias de la producción que realmente, por eso les decía yo, siempre cuando tengamos la duda, fijo discontinuo, porque es que aquí incluye absolutamente todo. Decimos trabajos de naturaleza estacional o que estén vinculados a actividades productivas de temporada. Esto ya lo teníamos antes, está bien. O para el desarrollo que aquellos trabajos que aunque no tengan esta naturaleza, sean de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. ¿Recuerdan la explicación que decíamos respecto de los contratos y de las situaciones previsibles o imprevisibles? Pues aquí nos cambia el legislador la palabra previsible e imprevisible por periodos de ejecución determinados o indeterminados, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Entonces, realmente, vuelvo a insistir, cuando tengamos duda, fijo discontinuo. También se podrán utilizar esta modalidad contractual para el desarrollo de trabajos consistente en la prestación de servicio en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, aun siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Y los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo máximo de inactividad entre subcontratas que, en su defecto, será de 3 meses. ¿No les recuerda esto al contrato de obra o servicio determinado? Pues evidentemente, así es. Estos contratos fijos discontinuos, lo que se nos dice es que será o sustituye al anterior contrato, porque nos dice que se podrá ejecutar o se podrá contratar en el marco de ejecución de contratas mercantiles o administrativas, que aun siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Entonces, lo que las empresas podrán hacer, recuerden que lo mismo decíamos respecto de los contratos temporales, pero lo que podrán hacer es contratar esta modalidad contractual y estará limitada por el periodo que fijen los convenios colectivos. Si el convenio colectivo no dice nada, el periodo entre contrata y contrata no será más de 3 meses. Cuando no podamos cumplir esta previsión, pues lógicamente, cuidado, porque entonces el contrato se nos convertirá en indefinido. Y esta modalidad contractual también podrá ser utilizada por la STT para la cobertura de contratos de puesta a disposición que estén vinculados a necesidades temporales de diversas empresas usuarias
y según contratos de duración determinada, debiendo coincidir los periodos de inactividad con el plazo de espera entre dichos contratos. Igual que en el supuesto anterior, tenemos entre contrato y contrato un periodo de espera, ¿vale? Que es lo que nos va a determinar el establecimiento o la utilización de estos contratos por parte de las ETTs. ¿Cuáles son o qué novedades destacables tenemos en este tipo de contrato respecto de la legislación anterior? Pues mediante convenio colectivo o en su defecto convenio de empresa se establecerán los criterios, se pueden establecer los criterios objetivos y formales de los llamamientos. La empresa trasladará a los representantes de los trabajadores al inicio de cada año natural las previsiones que tenga para los llamamientos. La antigüedad, salvo para el supuesto de las indemnizaciones, se calculará atendiendo a toda la naturaleza de la relación laboral y no solo el tiempo de prestación efectiva de servicios. Esta es una de las principales novedades. Antes, en la regulación anterior, el contrato fijo discontinuo solo se aplicaba o solo se tenía en cuenta los periodos de tiempo en los que el trabajador hubiera prestado servicios. En este caso, no. En este caso, va a ser el periodo, toda la antigüedad, desde el inicio de la relación laboral en la empresa, a excepción, lógicamente, del supuesto para las indemnizaciones. Y por convenio colectivo se podrá regular una indemnización a abonar cada finalización de campaña. Y, lógicamente, igual que en la legislación anterior, los fijos discontinuos deberán ser informados de las vacantes fijas ordinarias que se produzcan. Por tanto, quedémonos con la idea de, en cuanto a la materia de contratación que nos da esta reforma laboral, quedémonos con la idea de el contrato de trabajo es indefinido y tendremos excepciones a la contratación indefinida. Serán para supuestos específicamente tasados, donde se debe expresar perfectamente la causa y la causa tiene que estar perfectamente delimitada y que sea distinta en los contratos temporales a la regulación que pudiera tener para un contrato fijo discontinuo. En caso de duda, siempre he dicho, la contratación fija discontinua. La reforma laboral también trata diversas materias y en materia de subcontratación, la verdad es que la única novedad que ha introducido es que el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable a la contratista o subcontratista. Por tanto, ya sabemos que aquellos supuestos donde tengamos subcontratas tendremos que ir al convenio principal, a la actividad principal y desarrollar, a partir de ahí, ver el convenio sectorial, salvo que en las contratas de forma específica se tengan otro convenio sectorial. Si la empresa contratista o subcontratista tiene un convenio propio, este tendrá prioridad de aplicación, lógicamente, salvo en lo referido a la materia salarial, que siempre va a ser de aplicación al convenio sectorial. Por tanto, como vemos aquí, la reforma laboral lo que ha pretendido o en definitiva lo que nos explica es que se sigue dando prioridad al convenio de empresa. Es decir, si una empresa tiene su propio convenio, pues lógicamente lo va a poder seguir aplicando, salvo lo específico en materia salarial, que en materia salarial siempre tendremos que irnos al convenio colectivo sectorial que sea de aplicación. De ahí que eso que yo decía al principio de la explicación, donde en parte estamos cogiendo o hemos copiado, quizá el legislador actual ha copiado esa flexibilidad que se daba en la reforma laboral de 2012 en materia de la negociación colectiva. La reforma laboral también nos ha traído novedades en materia de ERTES. Explicaremos lo que nos dice la reforma, pero yo hago una salvedad, porque tengamos en cuenta que la reforma se publicó el 28 de diciembre del año 2021. En ese momento de publicación de la norma, nadie tenía previsto que tuviéramos una situación bélica como la que tenemos actualmente y que esté afectando de forma tan importante al sector energético hasta el punto que podamos tener una crisis energética como la que estamos viviendo
por la subida de los precios de los carburantes, la subida del precio del gas y lo que está afectando en determinados sectores productivos. Inicio esta explicación de este modo porque yo creo que hay que dejar un poco en stand-by todo lo que dice esta reforma laboral, porque sí que creo que el Gobierno va a tomar determinadas medidas para favorecer a la industria, porque ya tenemos determinados sectores productivos que están sufriendo estas consecuencias de la subida de los precios de los carburantes, del precio de la electricidad, del precio del gas, etcétera, etcétera. Basta mencionar las huelgas que estamos teniendo, los paros que estamos teniendo en materia de transporte. El otro día leí una noticia donde Cementos Portland está parando ya su actividad y habrá muchas empresas que se tengan que plantear, aquellas que tengan 3 turnos de trabajo con maquinaria, empresas que se dediquen a la producción o fabricación de cualquier tipo de materia, pues que se vean obligados a reducir esos 3 turnos de trabajo y esa imposibilidad que tenían de paralización de las máquinas precisamente para ahorrar energía. Yo creo que ahora tendrá que ser el Gobierno el que tome determinadas medidas para salvar esta crisis energética. Claro, que además viene en una situación donde hemos salido de una crisis realmente económica derivada de la crisis sanitaria. Entonces, la verdad es que yo creo que el legislador ni en el año 2020 podía prever, cuando empezó a legislar en materia de ERTES con el primer Real Decreto, el 8/2020, se empezó a legislar. Yo creo que no podía tener previsto ni la duración de la pandemia de 2 años y, por supuesto, insisto, el legislador de esta reforma laboral no tenía previsto en absoluto que tuviéramos la situación que tiene o que estamos viviendo en la Unión, en el marco de la Unión Europea y del mundo en general. Por tanto, vamos a hacer una explicación sucinta de lo que nos dice la norma respecto de las novedades que hay en materia de ERTES. En primer lugar, tenemos que distinguir aquellos ERTES que están regulados por el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Y en este caso nos dice la norma que se establece como causa de ERTE de fuerza mayor temporal los impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa, consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas las orientadas a la protección de la salud pública. Recordemos que estas medidas, estos impedimentos o limitaciones, ya los teníamos reconocidos en diversos ERTES, en concreto los tenía previsto a partir del Real Decreto 18/2020, y lo que hace el legislador es que los incorpora en la reforma laboral y entonces establece estos impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada, algo que antes el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores no tenía previsto. El procedimiento se flexibiliza en los términos del ya utilizado, evidentemente, con lo mismo que hicimos en la pandemia, que era la comunicación a la autoridad laboral con la documentación acreditativa, y se establece un plazo de silencio administrativo de 5 días. Es decir, nosotros le pedimos la autorización a la autoridad laboral, valga la redundancia, en el plazo de 5 días que nos tiene que contestar, y si no nos contesta, tenemos el efecto del silencio administrativo positivo, es decir, se nos acepta el ERTE por fuerza mayor. Realmente el trámite es exactamente igual que el que se hizo en los casos de fuerza mayor vigente la pandemia derivada del COVID-19. Y por otro lado, en los ERTES ETOP, que son aquellos los que tienen por circunstancias económicas, técnicas, organizativas o de producción, que ya son los familiarmente llamados ERTES ETOP, se reducen los plazos. Hay 5 días para el nombramiento de la comisión negociadora o 10 días si no hay representación legal de los trabajadores, y en empresas de menos de 50 trabajadores 7 días para el periodo de consultas. En definitiva, esto lo único que podemos resaltar o hay que mencionar es que se reducen los plazos, es decir, se nos da aquello que yo les decía anteriormente, una mayor flexibilidad para poder tomar estas medidas de flexibilización interna en el seno de la empresa. Lógicamente, se van a priorizar las medidas de reducción de jornada frente a la suspensión de contratos, y tendremos la posibilidad de desafectar y afectar a trabajadores en función a las alteraciones de las circunstancias señaladas, siempre como justificación de las medidas.
Esto más o menos es lo que teníamos hasta ahora, lo que hemos hecho durante esta pandemia derivada del COVID-19. Recuerden que afectábamos y desafectábamos a trabajadores en función de que la empresa reiniciara o no su actividad y en función de que pudiera normalizarla o no, en función de las limitaciones o impedimento que estableciera la autoridad de cualquier tipo. En estos supuestos de los ERTES, exactamente igual que antes, no podrán realizarse horas extraordinarias, no podrán hacerse externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones laborales, salvo que las personas afectadas por el ERTE del centro de trabajo afectado no puedan, ya sea por su formación o por la capacitación o por cualquier otra circunstancia o razón objetiva y justificada, desarrollar esas funciones. Por ejemplo, si tuviéramos en un centro de trabajo que contratara a un técnico muy específico para realizar una determinada función que no pudiera ser realizada por aquellos trabajadores que tenemos en ERTE porque no tienen esa formación específica que requerimos para este trabajo que decimos tan concreto, pues entonces sí que podremos sí que podremos contratar con persona externa. Pero en general lo que pretende el legislador es del todo lógico, lo mismo que nos ha pasado con la pandemia, que la situación de ERTE se vaya normalizando y que por tanto la empresa no contrate de forma externa, sino que vaya desafectando a las personas que tiene afectadas por este ERTE. La protección por desempleo será la de carácter general y los impedimentos, los ERTES por impedimento o limitación de la actividad que estén vinculadas al COVID-19 y estén regulados por el Real Decreto 1821 de 28 de septiembre, seguirán rigiéndose por dicha norma hasta el 28 de febrero. Esto que nos dice este Real Decreto Ley, les recuerdo que el Real Decreto 18/2021 era aquel que nos permitía extender los efectos del ERTE hasta el mes de febrero. Recuerden que los ERTEs por limitación e impedimento nos finalizaban en septiembre y en octubre se nos permitió una prórroga y tuvimos que volver a solicitar estos supuestos de ERTE por fuerza mayor y se nos prorrogaron hasta el 28 de febrero. Están referidos a esos, aquellos ERTEs que sean por impedimento o limitación de la actividad. Es de destacar algo importante en cuanto a los ERTEs, y es el nuevo mecanismo red de flexibilidad y estabilización de empleo. Imagínense, el título ya tiene bastante, ¿no? Ya nos está diciendo que van a ser medidas que sirvan para la flexibilidad y para la estabilización en el empleo. Este mecanismo red deberá ser activado por el Consejo de Ministros y entrará en vigor el 31 de marzo de 2022. Decir que hasta ahora no tenemos nada. Y yo, francamente, con todos los respetos, no creo que vayamos a tener, ojalá me equivoque, pero no creo que vayamos a tener antes del 31 ningún mecanismo red de flexibilidad. Este mecanismo tendrá por objeto que las empresas puedan solicitar medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo previa a la celebración de un periodo de consultas con la representación de los trabajadores y la autorización de la autoridad laboral. Y este mecanismo regula dos modalidades, la modalidad cíclica y la modalidad sectorial. La modalidad cíclica, ¿a qué está referida? Pues está referida cuando tengamos una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización y con una duración máxima de un año. Pero será el desarrollo gubernativo el que nos diga cuándo podemos hablar de esta coyuntura macroeconómica general y que aconseje tomar medidas al menos durante un periodo de un año. Y por otro lado se regula el sectorial, es el debido a que en un determinado sector de la actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación de procesos de transición profesional de los trabajadores. Es decir, cuando en aquellos sectores hayan sido tan afectados que tengamos que recualificar a los trabajadores. De momento, sabemos que sectores afectados a consecuencia de la pandemia y que siguen afectados a día de hoy, porque además nos lo ha dicho la ministra de Trabajo, es el sector del turismo, agencias de viajes, donde ya ha dicho que efectivamente, ojo, lo dijo ya en diciembre, que es un sector que ha sido muy dañado por la pandemia, pero es que yo creo que también estas agencias de viajes van a verse perjudicadas por la situación bélica actual que estamos viviendo,
Con lo cual es cierto que los consumidores en general pues no van a tener o no van a utilizar los mismos viajes en ocio, a lo mejor que se hacía pues hace 3 años, pues debido a la situación que podemos tener actualmente. Pero en cualquier caso, será el gobierno el que desarrolle este ERTE sectorial. Las características de este nuevo mecanismo, igual que el que se regula en el artículo 47 del Estatuto, el primero que he explicado, es que priorizan las medidas de reducción de jornada frente a la suspensión de contratos. La posibilidad también que tendremos de afectar y desafectar a los trabajadores. Tampoco se podrán realizar horas extraordinarias ni externalizar la actividad. Y se regulan determinadas exenciones en la cotización de la seguridad social. Esta sí que es una diferencia respecto del ERTE que está contemplado en el artículo 47. Volvemos a decir, como este es un ERTE, debido a la situación, ya sea a la macroeconómica o ya sea a porque tenemos un sector muy afectado de la actividad, entonces se regularán determinadas exenciones de cotización a la seguridad social y que siempre estén vinculadas a acciones formativas y de mantenimiento del empleo de 6 meses, con lo cual aquí vuelve a decirnos el legislador que cuando utilicemos estos ERTES del mecanismo red de flexibilización, vamos a tener otra vez el compromiso del mantenimiento del empleo. Y aquí por primera vez nos dice el legislador expresamente, si bien en caso de incumplimiento del compromiso del mantenimiento del empleo, habrá que devolver exclusivamente las exoneraciones de la persona trabajadora despedida. No saben lo contenta que me puse en este caso, porque claro, llevamos toda la pandemia, desde la declaración del estado de alarma o desde la previsión de los ERTES con el Real Decreto 8/2020, sin saber exactamente qué pasaba si despedíamos a un trabajador, qué cuotas teníamos que devolver, las de todas las personas trabajadoras que estuvieran en un ERTE o solo la persona que había estado afectada por el ERTE. La Inspección de Trabajo se hartó de decirnos que eran todas las personas trabajadoras. Se oían voces desde el ámbito del derecho del trabajo y todos los laboralistas ya estábamos, yo desde luego ya tengo mi estrategia, ya me la planteé, la estrategia desde el año 2020 para poder combatir este argumento de la Inspección de Trabajo, pero estábamos hartos de oír que lógicamente si no teníamos o incumplíamos esta cláusula de mantenimiento del empleo, pues tendríamos que devolver todas las cuotas. Y fíjense que además era en un momento donde teníamos vigentes muchos contratos de trabajo y la mayor parte o todos ellos en fraude de ley, de tal suerte que yo me encontraba en situaciones donde tenía empresas en ERTE y había contratos de trabajo que eran temporales y que posteriormente finalizaban. ¿Qué hacíamos? Pues los hacíamos indefinidos. No nos quedaba otra porque no nos podíamos arriesgar a que esos contratos que eran por un tiempo determinado, finalizado o notificado al trabajador la finalización del tiempo determinado para ese contrato de trabajo, pusiera una demanda y declararan ese despido improcedente. Porque entonces probablemente nos hicieran, la autoridad laboral nos haría devolver todas las cuotas que nos habíamos exonerado de toda la plantilla. E insisto, la primera vez que tenemos conciencia de que solo vamos a devolver las cuotas exoneradas de la persona despedida es con este Real Decreto 32/2021 y que entiendo que nos va a dar un argumento y más fuerza de peso, quizá aún si cabe, de la que teníamos como argumentario para ir en contra de la Inspección de Trabajo, nos va a dar mucho mayor peso para el supuesto de que la autoridad laboral pretenda, en aquellos casos en que no se haya cumplido esta cláusula de empleo, de mantenimiento de empleo, se pretenda la devolución de todas las cuotas. La prestación por desempleo será del 70% de la base reguladora durante todo el tiempo de aplicación de la medida, sin necesidad de carencia ni de consumo de prestaciones. Esto es igual que lo mismo, lo hemos traído de los reales decretos que se han ido dictando en tiempos de pandemia y, lógicamente, estas situaciones de ERTE no van a afectar a las personas trabajadoras, que no van a ver mermadas su tiempo de desempleo, ni se va a pedir carencia para poder acceder a las prestaciones.
En materia de convenios colectivos, las novedades principales que tenemos es que se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa, tal y como lo habíamos dicho en momentos anteriores, salvo lo referente a la materia salarial. Por tanto, ya no podremos realizar esos acuerdos de empresa donde se determinaba por las partes o se acordaba por las partes ese descuelgue salarial, porque la prioridad aplicativa del convenio de empresa será siempre con exclusión de cualquier materia en relación al salario de las personas trabajadoras. El régimen transitorio, esta modificación, lógicamente no será aplicable a los convenios suscritos y presentados a registro o publicados antes del 31 de diciembre de 2021 y tendremos que esperar al fin de la vigencia, de su vigencia expresa y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2022. Y llegado ese término, los convenios deberán adaptarse en el plazo de 6 meses. ¿Qué nos está diciendo el legislador? Bueno, oiga, aquellos convenios de empresa que se hayan suscrito y que hayan establecido determinadas circunstancias, no lo vamos a aplicar. Tenemos un régimen transitorio, ustedes van a seguir aplicando los pactos y acuerdos a los que hayan llegado con la representación legal de los trabajadores, pero que sepan que como máximo van a tener la vigencia de este convenio hasta el 31 de diciembre de 2022. Y llegado dicho término, esos convenios deberán adaptarse en el plazo de 6 meses. Y como ya hemos visto en prensa, y esto ha sido muy conocido, se establece la ultraactividad plena, es decir, aquí sí que vamos en contra de lo que establecía la reforma del 2012. En defecto de pacto y una vez transcurrido el proceso de negociación colectiva, evidentemente, sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo anterior. Recuerden que en la reforma de 2012 hubo muchísimos problemas en materia de ultraactividad, porque se nos acababa la vigencia del convenio y decíamos, como no hay ultraactividad, es decir, como el convenio no queda prorrogado, sino que se tiene que negociar uno nuevo, si no lo negociamos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al salario del Estatuto de los Trabajadores? ¿Y qué ocurre con todas aquellas circunstancias que teníamos respecto de los trabajadores que ya podían ser condición más beneficiosa, derechos adquiridos, etcétera, etcétera? Y realmente ahí hubo mucha polémica en cuanto a lo que se debía hacer. Tuvieron que ser los tribunales los que establecieron las pautas en materia de negociación colectiva y en este caso el legislador ya ha querido ser claro y entonces ya lo establece de forma específica el supuesto de la ultraactividad plena. Y por último, hacer una breve referencia, tampoco me quiero extender más porque entiendo que esta materia, además de fea, es farragosa. Esto sí que es importante, que se tipifican nuevas infracciones relativas sobre todo a la incorrecta utilización de la contratación temporal, a la contratación a través de ETT, a la cobertura o a la información sobre la cobertura de las vacantes en la empresa, a las irregularidades en materia de ERTES y ERES y al nuevo mecanismo RED, o al incumplimiento de la obligación, de la prohibición, perdón, de contratar o externalizar durante los ERTES. Es decir, a toda la reforma laboral, a todos aquellos aspectos que hayan sido modificados, que en general en materia de contratación son todos, se tipifican nuevas infracciones y a partir del 31 de diciembre de 2021 las cuantías por infracciones graves indicadas en esta situación que les he explicado tendrán sanciones que podrán oscilar entre los 1.000 y un máximo de 10.000 euros. Y otra de las novedades que tenemos, es decir, estos 10.000 euros se nos ha incrementado la sanción, pero otra de las novedades que tenemos es que en esta materia se considera la existencia de una sanción por cada persona trabajadora. Esto sí que es una novedad, porque antes la autoridad laboral, cuando iba hacia una inspección a una determinada empresa o centro de trabajo, ponía la sanción a la empresa o la sanción determinada en función de ese puesto de trabajo. Ahora no, es decir, antes podía sancionarnos porque ha encontrado 4 contratos temporales en fraude de ley. Y entonces, además de exigirnos que los hiciéramos indefinidos, nos ponía la sanción correspondiente, pero era una sanción a la empresa. Ahora no, ahora nos va a poner una sanción por cada contrato de trabajo que sea realizado en fraude de ley. Por tanto, por eso les he insistido tantísimo
en que si tenemos dudas, por favor, ante la duda entre un contrato temporal y un fijo discontinuo, siempre fijo discontinuo. Y mucho cuidado con los contratos temporales que hagamos. La causa tiene que estar perfectamente delimitada, tiene que estar perfectamente expresada en el contrato de trabajo, tiene que ver de forma clara y no les dé miedo utilizar las cláusulas adicionales en los contratos de trabajo. Lo que yo no entiendo es que como en todos los contratos de trabajo, que son todos, veo el modelo ciclo estilado y donde pone cláusulas adicionales, siempre está en blanco. O ahora está de moda en los últimos años poner de la Ley de Protección de Datos un montón de cosas de la Ley de Protección de Datos, pero no regulamos nada de lo que es la relación de trabajo, de cómo se va a realizar la prestación, de cuál es el motivo de esa prestación, de cuál es la causa de ese contrato, etcétera, etcétera. Y todo eso hay que ponerlo de forma expresa, porque si no lo hacemos de forma expresa, nos encontraremos con tener sanciones por parte de la inspección laboral. Yo con esto doy por finalizada la explicación. Yo doy las gracias a todos porque realmente, vuelvo a insistir, es una materia que a los que nos gusta el derecho del trabajo disfrutamos muchísimo, pero comprendo que al resto de personas, en cierta manera, entre comillas, normales, esta materia es farragosa, es muy fea. Y bueno, pues yo les doy las gracias por haber estado escuchándome durante este tiempo y quedo a su disposición para aquellas consultas que me quieran efectuar y espero yo poderles resolver. Muy bien, muchas gracias, Nieves, por tu ponencia. La verdad es que hay mucha materia, es muy denso, hay muchos temas y desde luego esto daría no para un webinar, sino para muchos. Casi cada uno de los puntos que has tratado daría para una sesión específica sobre ese punto. Pero bueno, yo creo que la idea de esto era una información así general y lógicamente después si alguien quiere profundizar, pues lógicamente tendrá que acudir a vosotros o a quien considere para profundizar más en cada una de las materias. Tenemos algunas preguntas ya que hemos recibido, entonces si te parece yo las paso te las voy leyendo y las vamos comentando. Sí, perfecto. Vamos a ver, tenemos aquí una que nos dice: el contracte temporal amb persones amb discapacitat de durada de 12 mesos a 3 anys queda afectat per la reforma laboral o es pot continuar realitzant amb la durada màxima de 3 anys? A ver, claro, entiendo que queda afectado y nos dice la norma de forma clara. Todos los contratos celebrados antes del 31 de diciembre del año 2021 se regirán por la normativa anterior. Los contratos celebrados entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022, que ese es el periodo transitorio, serán por la normativa anterior, pero con un periodo máximo de 6 meses. Y los celebrados a partir del 31 de marzo de 2022 se regirán por las normas de la reforma laboral. Por lo tanto, hay que ver cuándo hemos suscrito ese contrato. Si lo hemos suscrito antes del 31 de diciembre, normativa anterior. Si lo hemos suscrito entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo, normativa anterior con un máximo de 6 meses. Y si lo suscribimos, los que suscribamos el 31 de marzo, lógicamente 2022, por la normativa que establece el Real Decreto 32/2021. Bien, hay otra aquí que concretando ya nos habla, otra pregunta que nos habla ya de unas fechas concretas, pero entiendo que con lo que tú has dicho está contestado, pero bueno. Dice: un contrato eventual por circunstancias de producción suscrito el 22 de septiembre del 2021 de 6 meses. ¿Se puede hacer una prórroga de más de 6 meses hasta el 21 del 9 del 2022? Claro, es lo que acabo de decir. Como este contrato está realizado en septiembre y esto es anterior al 31 de diciembre de 2021, se regirá por la normativa anterior, lo que sea la normativa anterior. Pero, insisto, cuidado. La mayor parte de los contratos eventuales, contratos temporales, son en fraude de ley, con lo cual me da exactamente igual normativa anterior o normativa actual. La causa, si no la tenemos claramente especificada, el contrato será en fraude de ley y tendremos la sanción de convertirlo en indefinido y además la sanción por parte de la Inspección de Trabajo de sancionar ese contrato hasta un máximo de 10.000 euros. Bien, otra pregunta nos dice: para hacer contratos a través de ETT por circunstancias de la producción, además de indicar el supuesto de contrato como la acumulación de tareas por incremento de pedidos, especificando
qué pedidos hará esa persona. ¿Hay que identificar algo más? ¿El puesto del trabajo que se cubre? Pues yo ya adelanto mi opinión y lo digo con humildad, pero mi opinión es que ya no podemos hacer contratos por acumulación de tareas ni exceso de pedidos. ¿Y por qué? Pues mira, porque habrá que ver el caso de que se trate. También es verdad que el derecho del trabajo es un derecho extremadamente casuístico. Hay que analizar cada situación, pero una empresa que tenga una acumulación de pedidos tiene que ser por una causa tan sumamente extraordinaria porque la realización de pedidos forma parte de la actividad normal de una empresa. Si una empresa vende helados, lo que querrá es tener muchos pedidos de helados. Ahora bien, si resulta que la empresa tiene una producción X, pongamos un ejemplo, pues una empresa que fabrica tornillos, por ejemplo, y de repente viene la SEAT y le dice que por favor durante 2 meses le fabrique unos tornillos específicos, que solo lo quiere, que tiene un periodo de entrega de 2 meses porque le ha fallado su proveedor habitual y que tampoco se los va a pedir a esta empresa de forma normal, ahí sí tengo una causa. ¿Por qué? Porque mi actividad normal es el hacer tornillos con la producción que tengo normalmente, con los trabajadores que tengo, con la maquinaria que tengo, es decir, mi actividad normal. Y el hecho de que me contraten o me hagan un pedido excepcional excede porque la SEAT no que tendré una causa de temporalidad, pero tendré que especificar en el contrato con las ETTs. A mí el miedo que me da es que en el contrato de puesta a disposición todo esto se tiene que contemplar, pero es que en el contrato que tenga la empresa con la ETT también se tiene que especificar. Por eso insistía yo tanto en distinguir el previsible, el contrato por tiempo determinado, el por causa previsible o imprevisible y la diferencia con el contrato fijo discontinuo, porque yo realmente, salvo en supuestos muy, 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 muy excepcionales, no le voy a ver la diferencia. Entonces, en esta pregunta, no hagamos contratos temporales por acumulación de tareas y menos a través de una ETT. ¿Por qué? Porque salvo que en este supuesto que he puesto o en cualquier otro que se nos pueda ocurrir, tengamos la causa perfectamente delimitada y sea una causa que no obedezca a lo que es nuestra actividad normal, pues entonces no podremos hacer ese contrato temporal porque será en fraude de ley. Muy bien. Perfecto. Entonces, seguimos. Dice, contrato temporal por sustitución, anterior interinaje. Dice, ¿pueden coincidir durante 15 días el trabajador sustituido con el sustituto? Por ejemplo, una baja de IT prevista por intervención. Pero una vez que se incorpora el trabajador, ¿puede coincidir también 15 días o una vez se incorpora automáticamente se extingue el contrato de sustitución? Perdón, no entiendo. ¿Me puedes Vale. repetir la pregunta? No la entiendo. Contrato de sustitución donde se sustituye a una persona de baja por incapacidad. ¿Y la segunda parte? Es que se Sí, me ha ido dice la voz. sí, o sea, si pueden coincidir 15 días antes de empezar la baja, por decirlo de alguna manera, y 15 días después, si pueden coincidir, si puede haber esa coincidencia los dos trabajadores. No. O realmente es el día 1 empieza a trabajar y se tiene que Sí. dar de baja el contrato anterior. Como les he explicado, el contrato de sustitución, lo que el legislador ha previsto es que haya una transición en el trabajo, con lo cual solo podrán coincidir los trabajadores al comienzo. Es decir, para que el trabajador sustituido pueda explicarle o pueda hacer una transición pacífica de su trabajo al sustituto. Pero es que al final ya no tiene sentido, porque una vez alcanzada el alta médica del trabajador sustituido, ¿qué sentido tiene que esté ahí el sustituto? Con lo cual, el sustituto no puede, se le termina el contrato el día de la alta médica de su sustituido. Por tanto, en respuesta a esta pregunta, coincidirán en el momento de la baja médica, en esos 15 días que nos permite el legislador para hacer una transición de trabajos, pero en el momento de la alta médica se extingue el contrato de sustitución. Y si resulta que el trabajador está algunos días más prestando servicios, volvemos a tener un contrato en fraude de ley cuya sanción es el hacer el contrato indefinido y, si nos lo pilla la autoridad laboral, que lo pueda sancionar. Cuidado con este tipo de contratos, porque además yo creo que van a estar muy pendientes, o la autoridad laboral va a estar muy pendiente de ellos, porque muchos contratos de sustitución
impiden, la suscripción de estos contratos impiden, porque el convenio colectivo lo establece, que tengamos mejoras prestacionales. Es decir, a veces se dice en los convenios colectivos que cuando sustituyamos una baja por IT, no complementaremos hasta el 100% el salario del trabajador enfermo. Entonces esto se va a vigilar muchísimo, porque como estamos limitando derechos de los trabajadores, los contratos en sustitución entiendo que van a ser blanco de muchísimas, por parte de la Inspección de Trabajo, de estar muy pendiente de ellos. Perfecto. Entonces, ahora, ya en otro ámbito, alguien nos pregunta, en el sector de la construcción, que ¿Sí? lógicamente está sujeto pues, a mucha temporalidad, ¿qué tipo de contrato se puede aplicar? El que hemos explicado al principio, que era el contrato fijo de obra. Entonces, el anterior contrato fijo de obra ahora se llama la modalidad del contrato indefinido adscrito a obra. Es muy parecido al anterior, entonces, realmente lo que se hace en el tramo de la construcción es que al trabajador se le puede ir pasando de una obra a otra, si no esto no lo impide el legislador. La única diferencia que se ha introducido en esta modalidad contractual es la extinción del contrato y el hecho de que tengamos que la empresa tenga que recualificar al trabajador a través de la formación. Esto sí que es importante, pero realmente no ha surgido, no hay mucha diferencia, es el mismo contrato fijo de obra que antes. Lo único que ahora se regula un poco más la extinción del contrato. Si resulta que la empresa ha finalizado una obra, le ofrece otra y el trabajador no quiere ir, bueno, oiga, pues se queda la extinción del contrato con indemnización del 7% del salario percibido, de todos los conceptos salariales percibidos. Y lo mismo si es la empresa que no tiene otra obra. Pero realmente en cuanto a funcionamiento es exactamente el mismo que había anteriormente. Entonces lo que se pretende es que los trabajadores sean el contrato indefinido adscrito a obra, claro, lógico. Bien, y una última que tenemos nos dice, para el supuesto de sustitución de vacaciones, ¿cuál de los tipos de contratos temporales debería ser? Pues el contrato temporal ya lo hemos explicado, que además se permite perfectamente que en el supuesto de las vacaciones, a diferencia de lo que decíamos que había dicho la autoridad laboral, se permite el contrato de duración determinada. Entonces es el contrato de circunstancias de la producción. De momento utilicémoslo porque realmente nos lo permite la norma. Entonces será aquel contrato por incremento ocasional e imprevisible. Realmente yo creo que aquí el legislador no sé qué ha querido pretender. La verdad es que no lo entiendo mucho, porque este tema con la jurisprudencia lo teníamos ya bastante saldado, es decir, fue un tema bastante conflictivo y yo creo que el pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de la Sala Social, había dejado esta materia bastante zanjada y bastante clara. Ya viene el legislador diciendo absolutamente todo lo contrario, pero vamos, el contrato sería el de circunstancias de la producción por incremento ocasional e imprevisible. Bien. Pero ojo, perdón, en este tema para la cobertura de vacaciones, lo que tenemos que tener clarísimo en el contrato es lo que he explicado anteriormente, poner el nombre de los trabajadores que vamos a cubrir las vacaciones y además el periodo tiene que coincidir exactamente, porque si el trabajador está un solo día más o distinto del que consta en las vacaciones que está cubriendo, el contrato será en fraude de ley y por tanto tendrá la sanción de indefinido y con multa que puede oscilar de 1.000 a 10.000 euros. Una última nos pregunta, dice, en un bar con un solo trabajador que está en ERTE por tema de COVID, por limitaciones, ¿puede a partir de abril seguir en ERTE por limitaciones por tema de distancia y mascarilla? Esto no lo sabemos porque yo tengo la sensación que no, porque pensar una cosa, ya no tenemos limitaciones en materia de restauración, con lo cual, y además se nos está diciendo que la mascarilla ya se va a quitar en interiores, con lo cual, ojo, yo no creo que un bar, habría que analizarlo y vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Tomemos siempre lo que digo a nivel general. El derecho del trabajo es casuístico, hay que analizar caso por caso. Pero yo dudo que un bar a día de hoy pueda tener un trabajador en situación de ERTE, porque creo que no tiene ni limitación ni impedimento. Entonces, el motivo por el cual
no se abre ese bar o el motivo por el cual se mantiene en ERTE a ese trabajador, yo creo que excede de la fuerza mayor que había en la situación de la pandemia, ya sea por limitación o impedimento. Yo creo que es mi humilde opinión, no encuentro ni un solo motivo por el cual un bar a día de hoy tenga que estar cerrado. Cosa distinta es que convenga o no, desde un punto de vista económico, organizativo o productivo, que convenga abrirlo, pero estamos hablando ya de causas distintas. Una cosa es la fuerza mayor, porque tengo una limitación o un impedimento que me va a permitir tener el bar cerrado y me va a permitir tener a los trabajadores en ERTE, y otra cosa distinta es que al dueño del bar no le interese abrir. Cuidado, que esto es totalmente distinto, y esto en situaciones de pandemia se produjo sobre todo cuando las comunidades autónomas, cada una de ellas estableció las medidas que tuvo por oportuno, y entonces hubieron muchas comunidades que los bares no los tuvieron cerrados, con lo cual, si no tenemos una orden de la autoridad laboral o sanitaria en una determinada comunidad autónoma de limitación o impedimento, ¿cuál es el motivo por el que no se abren los establecimientos? Con lo cual esto hay que analizarlo, con lo cual a la pregunta, cuidadito con este ERTE, y no sabemos, yo no creo que este ERTE se vaya a prorrogar hasta abril, y dudo que se haya podido prorrogar del 28 de febrero al 31 de marzo. Lo dudo, porque no creo que sea un sector que esté afectado por estas limitaciones o impedimento. Muy bien, si os parece, mientras revisamos si llega alguna más, lanzo la votación, que es muy rápida, porque ya verás, son 3 preguntas, y es para saber cómo ha ido este webinar. Mientras tanto, alguien, aparte de agradecer evidentemente las respuestas que has dado a todas las preguntas, nos pregunta si te pueden enviar a tu email alguna duda más sobre la jornada. Por supuesto, quedo a disposición de todos los asistentes, porque dudas ya me imagino que no una, salen cientos de dudas de esta aplicación de la reforma laboral, y por supuesto que pueden contactar conmigo tanto en el teléfono como en la dirección de correo electrónico que aparece en la presentación. Sí, sí. Será un placer atenderles. Muy bien. También, como hemos dicho al principio, quien quiera, porque no haya, evidentemente, si alguien no, o se ha incorporado tarde o se ha tenido que ir antes, como esta ponencia se ha grabado, puedes solicitar a tu mismo correo, puedes solicitar también el envío del vídeo, porque que lo tendrás disponible a partir de esta tarde. Ya te lo pueden solicitar y lo tendrán a su disposición. Pues en principio vamos a mirar el correo, pero creo que no ha llegado nada más. En caso, ya hacemos la última pregunta de la votación y daremos por finalizado este webinar, que, bueno, pues agradecerte, Nieves, el tiempo dedicado, las explicaciones. Agradecer también a todos los asistentes pues, el haberse inscrito en este webinar y haber asistido al mismo. Recordaros que en la web de la Cámara tenemos, en la agenda concretamente, tenemos programados diferentes webinars para jornadas más adelante de otras temáticas, y os animo lógicamente a que todo el mundo se inscriba. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Por mi parte, agradecer también tanto a la Cámara como a todos los asistentes. La verdad es que da gusto cómo todavía queremos seguir aprendiendo, queremos seguir acudiendo a webinars, y gracias enormemente, y desde luego estoy a disposición de lo que necesitéis preguntarme y en la medida que yo pueda contestar. Muchísimas gracias a todos. Gracias y hasta la próxima.